Trueno jamás se había portado de esa manera. El perro jalaba la correa con una insistencia desesperada, sus ojos clavados en el viejo pozo tapado que Joaquín había heredado junto con el rancho 3 semanas atrás. El animal gemía, rascaba la tierra rojiza alrededor de la pesada tapa de madera carcomida, y cada vez que Joaquín intentaba alejarlo, Trueno regresaba con más determinación. Joaquín se limpió el sudor de la frente con el paliacate que siempre llevaba en el bolsillo de su camisa de mezclilla. El sol de mediodía caía implacable sobre los campos de Zacatecas y tenía cosas más importantes que hacer que lidiar con las obsesiones de su perro. El banco le había dado 2 meses para ponerse al corriente con los pagos atrasados que su tío dejó antes de morir, y cada día que pasaba, la presión aumentaba. Necesitaba vender ganado, arreglar los corrales, hacer que este pedazo de tierra seca produjera algo de valor. Pero Trueno no cedía. El animal había comenzado con esta extraña conducta la mañana anterior, y ahora, mientras Joaquín intentaba revisar el estado de las cercas del norte, el perro prácticamente lo arrastraba hacia el pozo abandonado que llevaba décadas sellado. Su tío nunca había querido hablar de ese pozo. Cada vez que Joaquín preguntaba de niño durante sus visitas al rancho, el viejo solo decía que estaba seco desde antes de que él naciera y que no había razón para abrirlo. Joaquín dejó escapar un suspiro de frustración y caminó hacia el pozo. Tal vez si le daba una mirada rápida, Trueno se calmaría y lo dejaría trabajar en paz. La tapa de madera estaba hinchada por décadas de lluvias y sol, cubierta de polvo y telarañas. Joaquín la examinó con más atención de la que había prestado en las 3 semanas desde que heredó la propiedad. Había algo extraño. La tapa no estaba simplemente colocada sobre el brocal de piedra, estaba asegurada con clavos oxidados, como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca se abriera. El perro gemía más fuerte ahora, dando vueltas alrededor del pozo. Joaquín notó algo más. En uno de los lados del brocal circular de cantera, apenas visible bajo décadas de suciedad acumulada, había algo grabado en la piedra. Se arrodilló, pasó la mano sobre la superficie rugosa, limpiando el polvo con cuidado. Letras, números, una fecha, 1880. Un escalofrío recorrió su espalda a pesar del calor sofocante. 145 años. Ese pozo había sido sellado cuando Porfirio Díaz apenas comenzaba su largo gobierno, cuando Zacatecas vivía su época de esplendor minero, cuando las haciendas de plata eran más ricas que pequeños países. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario diciéndonos desde dónde están escuchando esta historia. Su apoyo nos motiva a seguir trayendo más relatos increíbles, pero lo que Joaquín estaba por descubrir cambiaría no solo su vida, sino la historia oficial de toda la región. Joaquín regresó a la camioneta y sacó su caja de herramientas. Si iba a abrir ese pozo, necesitaba hacerlo bien. Las tablas de madera crujieron de protesta cuando comenzó a sacar los clavos oxidados con la pata de cabra. Algunos se quebraron, convertidos en polvo rojizo por el tiempo. Trueno se había calmado un poco, pero permanecía alerta, sus orejas erectas, observando cada movimiento de su dueño. La última tabla cedió con un quejido prolongado. Joaquín apartó los restos de madera podrida y se asomó al interior del pozo, usando la linterna de su celular para iluminar la oscuridad. El brocal descendía a unos 3 metros y ahí, donde debía haber agua o simplemente tierra seca, había algo completamente inesperado. Una escalera, peldaños de hierro forjado empotrados en la pared de piedra del pozo, descendiendo hacia la oscuridad. No era un pozo de agua común, era una entrada. El corazón de Joaquín se aceleró. Miró alrededor del rancho desierto, sintiendo de repente como si alguien pudiera estar observándolo. Pero no había nadie,
Solo el viento caliente arrastrando polvo entre los mezquites espinosos, solo el graznido lejano de los zopilotes que daban vueltas en el cielo azul despiadado. Debía llamar a alguien. A las autoridades, quizás. Pero algo lo detuvo, una voz interior, una intuición. Le decía que si otras personas se enteraban de esto antes de que él supiera qué había abajo, las cosas podrían complicarse. Su tío había mantenido esto sellado por una razón. Y ahora que Joaquín era el dueño legal de esta tierra, tenía derecho a saber qué secreto guardaba. Bajó con cuidado, probando cada peldaño de hierro antes de confiar su peso. Trueno gemía arriba, asomándose por el borde circular de luz cada vez más lejano. Los peldaños estaban sólidos, sorprendentemente bien conservados para su antigüedad. Alguien los había construido para durar. Alguien los había usado con frecuencia. Después de unos 20 peldaños, sus botas tocaron suelo firme. No era el fondo de un pozo, era un pasaje. La luz de su celular reveló un túnel excavado en la roca viva, con paredes trabajadas profesionalmente, no como las minas improvisadas que abundaban en la región, sino con la precisión de ingenieros capacitados. El techo era arqueado, reforzado con vigas de madera que todavía olían a creosota. El túnel se extendía en una sola dirección, perdiéndose en la oscuridad. Joaquín caminó despacio, su respiración resonando en el espacio cerrado. El aire era fresco, sorprendentemente limpio para un lugar sellado durante más de un siglo. Tenía que haber ventilación en algún lugar. Después de unos 50 metros, el túnel terminaba en una puerta. Una puerta de hierro macizo, con un gran candado que colgaba abierto, roto desde hacía mucho tiempo. Empujó la puerta. Los goznes protestaron, pero cedieron. Lo que vio del otro lado lo dejó sin aliento. Era una cámara amplia, casi circular, de unos 8 metros de diámetro. Las paredes estaban revestidas con estantes de madera del suelo al techo, y esos estantes contenían cosas que no deberían estar ahí. Cajas de metal con símbolos imperiales grabados, arcones de madera reforzados con esquinas de bronce, baúles sellados con lacre rojo. Y en el centro de la cámara, una mesa de madera maciza cubierta con documentos amarillentos, mapas desplegados y fotografías en blanco y negro que mostraban personas vestidas con la elegancia formal del siglo XIX. Las manos de Joaquín temblaron cuando se acercó a la mesa. Su celular apenas tenía señal aquí abajo, pero la batería seguía al 70%. Tenía tiempo. Necesitaba entender qué era todo esto. El primer documento que tomó era una escritura, elaboradamente escrita con tinta negra y caligrafía perfecta. Hacienda Santa Teresa de las Minas, propiedad de don Sebastián Orozco y Velázquez. Título de propiedad extendido en el año 1878, certificado por el gobierno del estado de Zacatecas. El documento especificaba una extensión de 1.200 hectáreas, incluyendo derechos mineros sobre 3 vetas de plata conocidas como La Candelaria, San José y Guadalupe. 1.200 hectáreas. El rancho que Joaquín había heredado apenas tenía 40. ¿Dónde estaba el resto de la tierra? Tomó otro documento. Un contrato de venta, fechado en 1880. Don Sebastián Orozco transfería la totalidad de sus propiedades, minas y derechos a la Compañía Minera Británica de Zacatecas, a cambio de la suma de 150,000 pesos oro. Una fortuna absoluta para la época, pero había algo extraño en las firmas. La de don Sebastián parecía temblorosa, irregular, nada como la caligrafía perfecta del documento anterior. Joaquín extendió uno de los mapas. Era un plano topográfico detallado de la región, con las 3 minas marcadas claramente. Reconoció algunos puntos de referencia. El Cerro del Águila estaba ahí,
y el arroyo seco que atravesaba lo que ahora era la carretera estatal. Pero la distribución de la propiedad era completamente diferente a la que conocía. Según este mapa, más de la mitad de lo que ahora eran ranchos vecinos había pertenecido originalmente a esta hacienda. Las fotografías lo inquietaron más. En una de ellas, un hombre de unos 50 años, con barba cuidadosamente recortada y traje oscuro, posaba junto a la entrada de una mina. Su expresión era seria, digna. En el reverso de la foto, escrito con la misma caligrafía elegante, Don Sebastián Orozco y Velázquez, Hacienda Santa Teresa, 1878. Joaquín estudió el rostro del hombre. Había algo familiar en los ojos oscuros, en la forma de la mandíbula. Se sacó su cartera del bolsillo trasero del pantalón y extrajo la única foto que tenía de su bisabuelo, tomada en los años 20. La similitud era innegable. Los mismos ojos, la misma nariz recta, la misma forma del rostro. La boca se le secó. Tomó otra fotografía de la mesa. Esta mostraba a don Sebastián con una mujer elegante y 3 niños pequeños frente a una casa grande de cantera rosa, con columnas y un patio central visible detrás. Una hacienda real, no el rancho modesto que Joaquín había heredado. En el reverso, Familia Orozco, 1879. Su apellido era Orozco. Su abuelo siempre había dicho que venían de familia de rancheros, gente trabajadora pero humilde. Nunca había mencionado haciendas, minas de plata o fortunas perdidas. ¿Por qué? Buscó más documentos febrilmente. Encontró un sobre de papel grueso, amarillento pero sorprendentemente bien preservado, con su nombre escrito en el frente. No su apodo, no Joaquín, como todos lo llamaban. Joaquín Alberto Orozco Mendoza, su nombre completo, exactamente como aparecía en su identificación oficial. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Adentro había una carta escrita en papel que alguna vez había sido blanco, pero ahora era color crema. La tinta estaba desvanecida pero legible. A mi descendiente que finalmente encuentre este lugar. Si estás leyendo esto, significa que mi plan funcionó y que al menos una línea de nuestra familia sobrevivió. Lo que estoy por contarte cambiará todo lo que crees saber sobre nuestro apellido y nuestra historia. Me llamo Sebastián Orozco y Velázquez, y en el año de 1880 me robaron todo. No con violencia, sino con algo mucho más vil, con la ley corrupta, con funcionarios comprados y con la complicidad de un gobierno que favoreció los intereses extranjeros por encima de los mexicanos. La Compañía Minera Británica de Zacatecas quería mis tierras, las 3 minas que mi padre y mi abuelo habían desarrollado durante décadas eran las más ricas de la región. Produjeron más de 500 toneladas de plata pura en solo 10 años. Pero yo me negué a vender. Entonces vinieron por mí de otra manera. Fabricaron deudas falsas, sobornaron a un juez y me presentaron con una opción: vender por una fracción del valor real o enfrentar la cárcel por deudas inexistentes y ver a mi familia en la calle. Para empeorar las cosas, amenazaron con hacer desaparecer a mis hijos si no cooperaba. Firmé, pero no sin antes tomar precauciones. Durante 2 meses, en secreto, con la ayuda de mis trabajadores más leales, vaciamos las cámaras más ricas de las 3 minas. Extraímos plata sin refinar, pepitas de oro que habíamos encontrado en vetas secundarias y gemas que ocasionalmente aparecían en ciertos estratos. Todo lo escondimos aquí, en esta cámara que construimos bajo el pozo falso de la hacienda. También guardé todos los documentos verdaderos. Las escrituras originales, los mapas reales de las vetas, los contratos de venta fraudulentos con sus irregularidades evidentes y, sobre todo, las cartas donde los directores de la Compañía Británica discuten abiertamente su plan para despojarme.
Si estás leyendo esto, descendiente mío, tienes derecho legal a recuperar lo que nos quitaron. Los documentos están aquí, la riqueza está aquí. Pero ten cuidado, los descendientes de aquellos que nos robaron todavía son poderosos. No confíes en nadie hasta que tengas todo asegurado. Busca a la familia Velarde. Si aún existen en tu tiempo, son descendientes de mi capataz más leal, quien me ayudó a construir este refugio y juró que su familia protegería el secreto. Ellos sabrán más. Que Dios te guíe y te proteja. Sebastián Orozco y Velázquez Mayo, de 1880. Joaquín tuvo que sentarse en el suelo de piedra. Sus piernas ya no lo sostenían. Todo esto era real. Su familia no había sido siempre de rancheros pobres. Habían sido hacendados ricos, dueños de minas prósperas, despojados por un complot que involucraba a una corporación extranjera y funcionarios corruptos. Miró alrededor de la cámara con nueva comprensión. Comenzó a abrir las cajas metálicas. La primera contenía barras de plata sin refinar, cada una del tamaño de un ladrillo, marcadas con el sello de la Hacienda Santa Teresa. Había docenas de ellas, cuidadosamente apiladas. La segunda caja contenía bolsas de cuero, y cuando abrió una, pepitas de oro rodaron en su mano. La tercera tenía una colección de piedras preciosas sin cortar, amatistas, topacios y lo que parecían ser pequeños diamantes. Esto valía una fortuna, no solo suficiente para salvar el rancho, sino para cambiar completamente su vida y la de varias generaciones futuras. Pero la carta de su ancestro advertía cautela y Joaquín entendía por qué. Si alguien se enteraba de esto prematuramente, podrían intentar quitárselo como habían hecho con don Sebastián. Necesitaba consejo, necesitaba ayuda. La familia Velarde. Ese nombre le sonaba familiar. En el pueblo, a unos 7 kilómetros del rancho, había una ferretería vieja cuyo dueño se apellidaba Velarde. Don Esteban Velarde, un hombre de casi 90 años que todavía iba a la tienda todos los días, aunque su nieto la manejaba ahora. Joaquín tomó fotografías de todo con su celular. Los documentos, las cajas, los mapas, las fotografías antiguas. Necesitaba evidencia de lo que había encontrado. Cuando terminó, la batería de su celular estaba al 40%. Era tiempo de salir. Subió por la escalera del pozo con más cuidado del que había bajado, consciente ahora de que llevaba en su celular información que valía millones. Trueno lo recibió con ladridos de alegría, saltando alrededor de él, moviendo la cola con fuerza. Joaquín acarició al perro con genuino afecto. Sin la insistencia del animal, nunca habría descubierto el secreto que su familia había guardado durante 145 años. Volvió a colocar las tablas sobre el pozo lo mejor que pudo, aunque no se molestó en clavarlas. Necesitaría acceso fácil en los próximos días. Luego subió a su camioneta y condujo hacia el pueblo, su mente trabajando a toda velocidad. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando los cerros áridos de Zacatecas con tonos dorados y rojizos. La ferretería Velarde estaba en la calle principal, un edificio de adobe pintado de blanco con un letrero de madera desvanecido. Joaquín entró y encontró a don Esteban sentado en su silla de siempre, junto a la ventana, observando pasar a la gente. El anciano lo miró con ojos inteligentes que todavía brillaban con claridad, a pesar de su edad avanzada. «Joaquín Orozco», dijo don Esteban, con una voz que era más firme de lo que su cuerpo frágil sugería. «No te veía desde el funeral de tu tío. ¿Cómo va el rancho?» «Don Esteban, necesito hablar con usted. En privado. Es urgente y tiene que ver con mi familia. Con la familia Orozco de hace mucho tiempo». Algo cambió en la expresión del anciano. Sus ojos se entrecerraron ligeramente y Joaquín vio un destello de algo que podría haber sido reconocimiento, o quizás expectativa.
Don Esteban se levantó lentamente de su silla. «Ven conmigo al cuarto de atrás», dijo simplemente. Lo condujo a través de la tienda hasta una pequeña oficina que olía a madera vieja y aceite para herramientas. Don Esteban cerró la puerta y se sentó detrás de un escritorio de metal abollado. «¿Encontraste el pozo?», preguntó sin preámbulos. Joaquín sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Usted sabía? Mi bisabuelo fue el capataz de don Sebastián Orozco. Me contó la historia antes de morir y me hizo prometer que si algún descendiente de los Orozco alguna vez venía preguntando, yo debía ayudarlo. Mi padre me pasó la promesa y yo se la he pasado a mi nieto. Hemos estado esperando durante 5 generaciones. ¿Por qué mi tío nunca abrió el pozo? Él debía saber». Don Esteban negó con la cabeza. «Tu tío era un hombre temeroso. Yo se lo dije hace 30 años, cuando heredó el rancho de su padre. Le conté la historia completa, pero tuvo miedo. La familia que ahora controla esas tierras, los que compraron la hacienda original a la compañía británica después de que ésta quebró, son los Santibáñez, gente muy poderosa en Zacatecas. Tu tío temía que si intentaba reclamar algo, los Santibáñez lo destruirían. Los Santibáñez. La familia que tiene la hacienda grande al este de aquí, la misma. Compraron las tierras de la compañía británica en 1920, cuando los británicos huyeron durante la Revolución. Pagaron muy poco porque el país estaba en caos, pero nunca tuvieron un título legítimo sobre esas tierras. Don Sebastián nunca tuvo derecho legal a venderlas porque la venta original fue fraudulenta. Joaquín se inclinó hacia adelante. «Encontré documentos, don Esteban. Encontré la escritura original, los contratos falsos, cartas de los británicos planeando el despojo, y encontré la plata, mucha plata». Los ojos del anciano brillaron. «¿Sacaste algo?». «No, solo tomé fotos. Pero necesito saber qué hacer ahora». La carta de don Sebastián decía que fuera cuidadoso. Don Esteban asintió lentamente. «Tienes que actuar rápido, pero de manera inteligente. Los Santibáñez tienen contactos en todas las oficinas gubernamentales de Zacatecas. Si te enteras que ellos saben algo, ya será demasiado tarde. Necesitas ir directamente a Ciudad de México, al Archivo General de la Nación y al Registro Público de la Propiedad Federal. Presenta los documentos originales y pide una revisión histórica de la transacción de 1880. Eso tomará tiempo, y el banco me está presionando por los pagos. Hay una sobrina de tu tío que vive en la capital. Ella es abogada especializada en recuperación de tierras ejidales. Se llama Patricia Orozco. Es tu prima lejana. Ella puede ayudarte». Joaquín sacó su celular y comenzó a anotar. «¿Tiene su número?». Don Esteban rebuscó en su escritorio y sacó una libreta antigua. Buscó entre páginas amarillentas hasta encontrar lo que necesitaba. «Tu tío me dio este número hace años, por si acaso algún día cambiaba de opinión. Nunca lo hizo». Joaquín guardó el número cuidadosamente. «Don Esteban, ¿por qué los Velarde han mantenido este secreto durante tanto tiempo?». «No tienen nada que ganar». El anciano sonrió tristemente. «Mi bisabuelo le debía la vida a don Sebastián. Cuando tenía 18 años, tuvo un accidente en la mina. Una viga cayó y le aplastó la pierna. Don Sebastián pagó de su bolsillo para traer a un médico de la capital que pudo salvar la pierna. La mayoría de los patrones simplemente habrían despedido a un trabajador lesionado. Don Sebastián lo mantuvo empleado, le dio trabajo que podía hacer con su cojera y se aseguró de que su familia nunca pasara hambre. Esa clase de lealtad se paga con lealtad, muchacho. Mi familia siempre paga sus deudas». Joaquín sintió un nudo en la garganta. «Gracias, don Esteban. No sé cómo agradecerle». «Agradéceme recuperando lo que es tuyo por derecho. Y cuando lo hagas, acuérdate de la gente del pueblo. Don Sebastián era generoso con sus trabajadores y con la comunidad. Sé como él».
Joaquín salió de la ferretería con más claridad de propósito de la que había tenido en años. Condujo de regreso al rancho mientras anochecía, su mente ya planificando los siguientes pasos. Llamaría a su prima Patricia esa misma noche. Necesitaba asesoría legal inmediata. No notó el vehículo oscuro que estaba estacionado al otro lado de la calle de la ferretería, ni a los dos hombres que tomaban fotografías desde adentro. Al día siguiente, Joaquín estaba en el corral reparando una cerca cuando escuchó el sonido de vehículos acercándose. Dos camionetas negras, SUVs caras y relucientes que levantaban nubes de polvo rojo en el camino de terracería. Trueno comenzó a ladrar inmediatamente, el pelo del cuello erizado, sus ladridos graves y amenazadores. Los vehículos se detuvieron frente a la casa. De la primera camioneta descendieron 3 hombres. El primero era mayor, quizás de 60 años, con cabello gris perfectamente peinado, lentes oscuros y un traje que debía costar más que lo que Joaquín ganaba en 6 meses. Los otros 2 eran más jóvenes, con los rostros duros de hombres acostumbrados a intimidar. ¿Joaquín Orozco?, preguntó el hombre mayor, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Ricardo Santibáñez Villarreal. Creo que su rancho colinda con algunas de nuestras propiedades. Vengo a hacerle una oferta que creo le interesará. El apellido Santibáñez cayó como una piedra en el estómago de Joaquín. No podía ser coincidencia que aparecieran justo ahora, menos de 24 horas después de su visita a don Esteban. No estoy interesado en vender, dijo Joaquín, manteniendo su voz firme. Ricardo Santibáñez se quitó los lentes oscuros y estudió a Joaquín con ojos fríos y calculadores. Ni siquiera ha escuchado mi oferta. Entiendo que tiene problemas financieros, deudas que su tío dejó. Nosotros podríamos hacernos cargo de esas deudas y darle además una cantidad generosa. Digamos 200,000 pesos por las 40 hectáreas. Eso es mucho más de lo que vale esta tierra seca. Le dije que no estoy interesado. Uno de los hombres más jóvenes, un tipo fornido con una cicatriz en la mejilla, escupió en el suelo. Mire, don Joaquín, mi patrón está siendo muy amable. No es exactamente una opción rechazar. Armando, dijo Santibáñez con voz suave pero cortante. El hombre retrocedió, pero su expresión seguía siendo amenazadora. Disculpe a mi empleado, continuó Santibáñez, pero tiene un punto. Verá, nosotros sabemos todo sobre su situación financiera. Sabemos que el banco ejecutará la hipoteca en 6 semanas si no paga. Sabemos que no tiene forma de conseguir ese dinero, y sabemos que ayer estuvo haciendo preguntas muy curiosas en el pueblo. El corazón de Joaquín se aceleró, pero mantuvo su expresión neutral. No sé de qué habla. ¿No? Santibáñez sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en esa sonrisa. Ferretería Velarde. Media hora de conversación con un anciano que debería haber muerto hace años. ¿De qué cree que hablaron? De clavos y martillos. Tenían a alguien vigilándolo, o habían sobornado a alguien en el pueblo. Joaquín sintió el miedo trepar por su espina dorsal, pero lo mantuvo bajo control. Don Esteban es un amigo de la familia. Le pregunté sobre mi tío. Claro, claro, dijo Santibáñez en un tono que dejaba claro que no creía una palabra. Mire, Joaquín, puedo llamarlo Joaquín, ¿verdad? Voy a ser directo con usted porque respeto a la gente trabajadora. Esta tierra ha sido de mi familia desde 1920. Antes de eso, perteneció a una compañía británica. Antes de eso, a un tal Sebastián Orozco que la vendió legalmente y nunca reclamó nada. Han pasado 145 años. Todo reclamo que pudiera haber existido prescribió hace décadas. Si todo es tan legal y claro, ¿por qué están aquí ofreciéndome dinero? La sonrisa de Santibáñez vaciló por un segundo. Porque soy un hombre de negocios y veo una oportunidad. Su rancho tiene valor estratégico para consolidar nuestras propiedades.
Nada más. Pero mi oferta tiene una fecha de caducidad. 24 horas, Joaquín. Después de eso, las cosas podrían ponerse complicadas. Bancos, abogados, es un proceso desagradable. Sería mejor para todos si simplemente aceptara el dinero y siguiera adelante con su vida en otro lugar. Necesito pensar. Por supuesto, 24 horas. Santibáñez se puso los lentes de nuevo y comenzó a caminar hacia su camioneta. Luego se detuvo y se volvió. Ah, y Joaquín, una cosa más. Esa prima suya en la capital, Patricia. Ella está muy ocupada con otros casos. No creo que tenga tiempo para ayudarlo con nada, si entiende lo que digo. Subieron a las camionetas y se fueron, dejando a Joaquín temblando de rabia y miedo. No solo lo estaban vigilando, sino que habían interceptado su plan incluso antes de que pudiera llamar a su prima. Estos hombres eran peligrosos, con conexiones profundas y recursos ilimitados. Esperó hasta que las camionetas desaparecieron completamente de vista. Luego corrió a la casa, tomó su celular y marcó el número que don Esteban le había dado. Una mujer contestó al tercer timbrazo. ¿Patricia Orozco? Sí. ¿Quién habla? Soy Joaquín Orozco, de Zacatecas. Soy hijo de Alberto Orozco, sobrino de Marcelo Orozco, que murió el mes pasado. Hubo un silencio. Luego, conozco tu nombre. Mi padre me habló de tu familia. ¿Qué necesitas? Encontré algo, documentos viejos, muy viejos, sobre tierras que nos quitaron en 1880. Y hay gente muy poderosa que quiere que esos documentos no salgan a la luz. Me amenazaron hace una hora. Mencionaron tu nombre, dijeron que no podrías ayudarme. Otra pausa. Cuando Patricia habló de nuevo, su voz era dura. Santibáñez. ¿Cómo lo supiste? Porque no es la primera vez que alguien me llama con una historia similar. Hace 3 años, un ejidatario en Guanajuato encontró documentos que mostraban que su tierra había sido despojada ilegalmente durante el Porfiriato. Los Santibáñez también aparecieron. El hombre terminó vendiendo por una fracción del valor después de que su familia comenzara a recibir amenazas anónimas. ¿Qué tan poderosos son? Muy poderosos. Tienen intereses en minería, agricultura, turismo. Controlan miles de hectáreas en 4 estados. Y sí, tienen contactos corruptos en múltiples niveles de gobierno. Pero no son invencibles. ¿Qué tan sólida es tu evidencia? Muy sólida. Tengo escrituras originales, contratos que muestran el fraude, cartas de los británicos y evidencia física de que la mina todavía tenía valor cuando la abandonaron. ¿Sacaste los documentos originales del lugar donde los encontraste? No, solo tomé fotografías. Bien, eso fue inteligente. No toques nada todavía. Voy a hacer unas llamadas. Conozco a un fiscal federal que no está en la nómina de los Santibáñez. También necesito que prepares un testimonio detallado de todo lo que encontraste y cuándo. ¿Puedes enviarme las fotografías de forma segura? ¿Cómo? Descarga una aplicación de mensajería encriptada. Te enviaré instrucciones por mensaje de texto. Joaquín, esto va a ponerse feo antes de ponerse mejor. ¿Estás preparado? No tengo opción. Me dieron 24 horas para vender o enfrentar las consecuencias. Entonces tenemos que movernos rápido. No firmes nada. No hables con nadie más sobre esto. Y ten mucho cuidado. Si encontraste lo que creo que encontraste, no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de reescribir la historia oficial de cómo se formaron algunas de las fortunas más grandes de México. Joaquín pasó las siguientes horas enviando todas las fotografías a Patricia a través de la aplicación encriptada. Ella respondió rápidamente, confirmando que los documentos parecían auténticos y que eran suficientes para iniciar una investigación oficial. Dijo que llegaría a Zacatecas al día siguiente con el fiscal federal y un equipo de la Procuraduría Agraria. Pero las 24 horas que Santibáñez le había dado
expirarían esa misma noche. Joaquín no pudo dormir. Se sentó en el corredor de su casa con Trueno a sus pies, un rifle viejo de su tío al alcance de la mano, observando el camino de terracería iluminado por una luna casi llena. Cada sonido lo ponía alerta: el aullido lejano de un coyote, el crujido de las vigas de madera de la casa, el viento nocturno entre los mezquites. Eran las 2 de la mañana cuando vio las luces. No las camionetas negras de antes, sino un vehículo más pequeño, avanzando despacio con las luces apagadas. Joaquín tomó el rifle y se movió hacia la sombra del corredor. Trueno gruñó bajo, tenso. El vehículo se detuvo a unos 100 metros de la casa. Una puerta se abrió y se cerró suavemente. Joaquín entrecerraba los ojos, tratando de ver en la oscuridad. Una figura se movía hacia la casa, agachada, claramente intentando no ser vista. «¡Alto ahí!», gritó Joaquín levantando el rifle. «¡Estoy armado!». La figura se congeló. Luego una voz familiar. «Joaquín, soy yo, don Esteban». Joaquín bajó el arma, confundido. El anciano emergió de la oscuridad, caminando con dificultad, pero con determinación. Cuando llegó al corredor, Joaquín pudo ver que estaba pálido, asustado. «Don Esteban, ¿qué hace aquí a esta hora?» «Vinieron a mi casa», jadeó el anciano, sentándose pesadamente en una de las sillas del corredor. «Hace 2 horas, Armando, el matón de Santibáñez y otros 2. Registraron mi tienda, mi casa. Encontraron mi libreta con el número de tu prima. Me amenazaron. Dijeron que si yo había metido ideas en tu cabeza, iba a arrepentirme». «¿Lo lastimaron?» «No físicamente, pero mi nieto estaba ahí con su esposa y sus 2 hijos pequeños». Armando puso su pistola sobre la mesa donde mi bisnieto de 5 años estaba cenando y dijo que sería una pena si algo le pasara a la familia. «Joaquín, yo soy viejo, he vivido mi vida, pero no puedo permitir que lastimen a mi familia por cumplir una promesa hecha hace más de un siglo». Joaquín sintió que la rabia y la culpa luchaban dentro de él. «Lo siento, don Esteban. No debí involucrarlo. No te disculpes», dijo el anciano con más firmeza. «Vine a decirte que necesitas irte esta noche. No esperes a tu prima. No esperes al fiscal. Estos hombres no van a permitir que esto llegue a las autoridades. Probablemente ya sepa que tu prima viene mañana y harán algo antes de eso». «¿Irme a dónde?» «A cualquier lugar lejos de aquí. Deja el rancho». «No vale la pena morir por esto». Joaquín negó con la cabeza. «Si huyo, ganan. Destruirán todo lo que está en ese pozo y nunca habrá justicia. Mi ancestro se arriesgó para preservar la verdad. No puedo simplemente abandonarla». «Tu ancestro murió en 1885, Joaquín. Lo encontraron en un barranco cerca de su hacienda. Dijeron que fue un accidente, que su caballo se espantó. Pero mi bisabuelo siempre creyó que lo asesinaron porque no dejaba de reclamar, incluso después de que le quitaron todo. No puedes vencer a esta gente». «Tal vez él no pudo, pero eso fue hace 140 años. Ahora hay leyes, procesos, gente como mi prima que se especializan en esto. Y tengo algo que don Sebastián no tuvo. Tengo pruebas fotográficas que ya están en manos seguras. Aunque destruyan los originales, las copias digitales están fuera de su alcance». Don Esteban lo miró durante un largo momento. «Eres testarudo como tu ancestro. Espero que seas más afortunado que él». «Quédese aquí esta noche», dijo Joaquín. «Su familia también. Tráigalos. Hay espacio y estarán más seguros si estamos juntos». El anciano consideró esto. «Mi nieto tiene una escopeta. Sirvió en el ejército. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien». 1 hora después, el nieto de don Esteban, un hombre de 40 años llamado Daniel, llegó con su familia. Prepararon la casa como pudieron. Daniel se posicionó en la parte trasera con su escopeta. Joaquín permaneció en el frente. Don Esteban se quedó con su nuera y los niños en la habitación más interior,
con órdenes de no salir bajo ninguna circunstancia. El amanecer llegó sin incidentes, pero la tensión no disminuyó. Patricia llamó a las 8 de la mañana. Estaba en camino con el fiscal federal y un equipo de 6 agentes de la Procuraduría Agraria. Llegarían al rancho alrededor del mediodía. 4 horas. Solo necesitaban aguantar 4 horas más, pero a las 9:30 las camionetas aparecieron de nuevo. Esta vez eran 3 vehículos y descendieron no menos de 10 hombres. Ricardo Santibáñez caminó al frente. Su expresión ya no mostraba ni rastro de cordialidad falsa. «Joaquín Orozco», gritó, «su tiempo se acabó. He sido muy paciente, pero usted ha decidido ser difícil. Ahora vamos a hacer esto de otra manera». «Esta tierra es mía legalmente», respondió Joaquín desde el corredor, su rifle visible pero no apuntando directamente. «Y tengo visitantes que llegarán en pocas horas. Visitantes federales. Sugiero que se vayan antes de que lleguen». Santibáñez rió, pero era una risa sin humor. Su prima la abogada, ya me encargué de eso. Resulta que su vehículo tuvo una falla mecánica muy conveniente a 1 hora de aquí, y el fiscal federal recibió una llamada urgente de regreso a la capital. Una emergencia fabricada, pero efectiva. Joaquín sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. «Está mintiendo». «Lo estoy». Santibáñez sacó su celular y le mostró una fotografía. Era de Patricia junto a su coche en la carretera, con el capó abierto y humo saliendo del motor. «Tecnología maravillosa, ¿no cree? Ahora va a salir de esa casa, va a firmar los papeles que tengo aquí y si es muy afortunado le permitiré irse con algo de dinero. O puedo hacer que mis hombres entren ahí y lo saquen a la fuerza, su elección». Daniel apareció en la esquina de la casa con su escopeta. «Hay niños aquí», gritó. «Si intentan algo, habrá consecuencias». Armando, el matón de la cicatriz, sacó su pistola. Otros 3 hombres hicieron lo mismo. «Bajen sus armas o los bajamos a ustedes», amenazó. La situación se había convertido en un punto muerto letal. Joaquín sabía que si salía de la casa, lo obligarían a firmar documentos que entregarían todo a Santibáñez. Si no salía, esos hombres podrían atacar, y con niños pequeños en la casa, el riesgo era demasiado alto. «Tienen 10 segundos para salir», dijo Santibáñez consultando su reloj ostentosamente. 10, 9, 8... Fue entonces cuando escucharon las sirenas. No era 1 o 2 vehículos. Era una procesión completa. Patrullas estatales, un vehículo federal con las insignias de la Procuraduría Agraria y una camioneta blindada que claramente transportaba personal de alto nivel. Los vehículos se desplegaron en un semicírculo alrededor de las camionetas de Santibáñez. Del vehículo federal descendió una mujer de unos 50 años con el cabello corto y una expresión que no toleraba tonterías, seguida por 6 agentes uniformados. Uno de los agentes llevaba una cámara de video grabando todo. «Ricardo Santibáñez Villarreal», dijo la mujer con voz clara y autoritaria. «Soy la fiscal federal Elena Márquez. Está bajo investigación por intimidación de testigos, amenazas y posible fraude histórico relacionado con apropiación ilegal de tierras. Tiene derecho a permanecer en silencio». «Esto es ridículo», sputtered Santibáñez, pero su confianza se había evaporado. «No he hecho nada ilegal. Los 10 hombres armados que trajo a esta propiedad privada después de hacer amenazas explícitas sugieren lo contrario. Todos ustedes bajen sus armas ahora o serán arrestados por asalto con arma mortal». Los matones de Santibáñez miraron a su jefe dudando. Armando fue el primero en bajar su pistola, lanzándola al suelo con expresión amarga. Los demás lo siguieron. Patricia salió de uno de los vehículos completamente ilesa. Joaquín la reconoció por las fotografías de perfil en redes sociales.
Ella le sonrió y levantó su celular, mostrándole la pantalla. «GPS falso», dijo en voz alta. «Les hicimos creer que nos habían detenido. En realidad, estábamos coordinando con la policía estatal y llegamos temprano. Hemos estado grabando todo desde que comenzaron sus amenazas». Santibáñez palideció. «Ustedes no tienen jurisdicción aquí. Este es un asunto civil. Se convirtió en asunto federal cuando intentó intimidar a un testigo en una investigación sobre fraude histórico sistemático», replicó la fiscal Márquez. «Y cuando tus hombres amenazaron a familias con violencia». «Eso es crimen organizado, señor Santibáñez. Las cosas se han puesto muy serias». Durante las siguientes 2 horas, los agentes federales tomaron testimonios de todos los presentes. Don Esteban contó sobre las amenazas de la noche anterior. Daniel confirmó que había visto a los hombres armados. Joaquín proporcionó su historia completa, desde el descubrimiento del pozo hasta las amenazas de Santibáñez. Luego llegó el momento que Joaquín había estado esperando y temiendo. La fiscal Márquez, acompañada por Patricia, 2 agentes, un historiador de la Secretaría de Cultura y un experto en documentos antiguos de la UNAM, los siguió hasta el pozo. Bajaron con más equipamiento que Joaquín había usado: linternas profesionales, equipo de fotografía forense, guantes, bolsas de evidencia. Cuando el historiador vio la cámara secreta, se quedó sin palabras durante un momento completo antes de comenzar a examinar los documentos con reverencia. «Esto es extraordinario», murmuró, sus manos enguantadas tocando con cuidado las escrituras originales. «La caligrafía es auténtica del período. El papel es correcto para la época. Los sellos, Dios mío, estos son sellos oficiales del gobierno de Zacatecas de 1878. Esto no es una falsificación. Estos son documentos originales». El experto en documentos confirmó cada evaluación. Las fotografías eran genuinas del siglo XIX. Las cartas de los directores británicos estaban escritas en el estilo formal de negocios de la época. Los mapas correspondían a topografía real de la región que podía ser verificada con archivos históricos. Y luego estaban las cajas de plata, las pepitas de oro, las gemas. Evidencia física de que las minas habían sido extremadamente productivas, más de lo que los registros oficiales británicos jamás habían admitido. «Este es uno de los descubrimientos históricos más importantes relacionados con el porfiriato que he visto en mi carrera», dijo el historiador a la fiscal Márquez. «Si lo que implican estos documentos es cierto, varias fortunas mexicanas actuales se construyeron sobre fraude y despojo. Las implicaciones legales son enormes». Patricia se acercó a Joaquín, quien observaba todo con una mezcla de asombro y agotamiento. «¿Te das cuenta de lo que has encontrado?», preguntó ella en voz baja. «No solo prueba que tu familia fue despojada. Estos documentos mencionan al menos 20 familias más en situaciones similares. Los británicos y sus colaboradores mexicanos tenían un sistema. Identificaban tierras valiosas, fabricaban deudas falsas, sobornaban jueces y forzaban ventas. Tu ancestro no fue la única víctima. Fue parte de un patrón. ¿Qué significa eso legalmente? Significa que esto se va a convertir en uno de los casos de restitución histórica más grandes en la historia moderna de México. Llevará años, habrá apelaciones. Los Santibáñez tienen recursos y abogados caros. Pero con esta evidencia, especialmente con las admisiones de Santibáñez que grabamos esta mañana, finalmente tienes una oportunidad real. Los agentes comenzaron a catalogar y remover los documentos y objetos más valiosos para preservación y análisis forense.
Joaquín firmó múltiples formularios confirmando que estaba entregando los materiales voluntariamente para investigación oficial, pero manteniendo su reclamo de propiedad sobre todo lo encontrado. Santibáñez y sus hombres fueron arrestados formalmente. No por el fraude histórico todavía, eso requeriría investigación adicional, pero por las amenazas inmediatas, intimidación con armas y conspiración para cometer fraude inmobiliario. Joaquín los vio ser esposados y metidos en las patrullas con una satisfacción profunda. Armando, el matón de la cicatriz, lo miró con odio puro al pasar, pero ya no daba miedo. Era solo un criminal siendo llevado a donde pertenecía. Lo que Joaquín no sabía era que la investigación apenas comenzaba a revelar cuán profunda era la corrupción. En los días siguientes, a medida que expertos examinaban los documentos con más detalle, descubrieron que el esquema de los británicos había operado en 3 estados, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, y había despojado a más de 50 familias mexicanas entre 1875 y 1910. Los Santibáñez no habían sido parte del esquema original, eso era cierto. Pero habían comprado las tierras a sabiendas de que los títulos eran cuestionables, y más importante, habían gastado décadas intimidando y silenciando a cualquiera que hiciera preguntas. Las amenazas a don Esteban no eran un incidente aislado. Los investigadores encontraron un patrón de intimidación que se extendía por 30 años. 3 meses después, Joaquín estaba sentado en el corredor de su casa completamente renovada, observando el trabajo final en lo que ahora se llamaba oficialmente el Museo y Centro Cultural Sebastián Orozco. La antigua casa de adobe había sido expandida y restaurada con respeto por su arquitectura original. El pozo secreto y la cámara subterránea habían sido reforzados y convertidos en la exhibición principal del museo. Trueno dormía a sus pies, gordo y feliz, con un collar nuevo de cuero que decía «Héroe de Santa Teresa». Los niños del pueblo lo adoraban, y el perro parecía disfrutar su estatus de celebridad local. Don Esteban se acercó caminando despacio desde el estacionamiento del museo, donde su nieto Daniel ahora trabajaba como supervisor de seguridad. El anciano se sentó con un suspiro de satisfacción. 5 familias empleadas de tiempo completo, dijo don Esteban con orgullo. Docentes de turistas, mantenimiento, seguridad, administración. Y los fines de semana vienen autobuses de Zacatecas capital. Cientos de visitantes cada mes. Joaquín asintió. Había sido una decisión difícil, pero correcta. De las 1.200 hectáreas que los documentos demostraban le pertenecían legalmente, había mantenido solo 100, la tierra que realmente había heredado más un poco más. El resto estaba en disputa legal compleja porque docenas de familias inocentes habían comprado parcelas de buena fe en las décadas siguientes al despojo original. Pero la riqueza material encontrada en la cámara, esa era indiscutiblemente suya. El gobierno había comprado la colección histórica de documentos y fotografías para el Archivo Nacional, pagando un precio justo. La plata, el oro y las gemas habían sido vendidos en subasta, excepto por algunas piezas que Joaquín había guardado para la exhibición del museo. El dinero había sido suficiente para pagar todas las deudas, renovar la propiedad, construir el museo y establecer un fideicomiso que garantizaba el futuro financiero de su familia por generaciones. Pero más importante para Joaquín, había usado parte de esos fondos para mejorar la infraestructura del pueblo. El camino de terracería ahora era pavimentado, la escuela primaria tenía computadoras nuevas y aire acondicionado, y el centro de salud había sido expandido. Ricardo Santibáñez y 3 de sus principales colaboradores habían sido condenados. No por el fraude histórico,
Los jueces determinaron que eso había prescrito hacía décadas, pero sí por intimidación, amenazas y soborno de funcionarios públicos. Las investigaciones habían descubierto una red de corrupción que involucraba a 12 oficiales gubernamentales en 4 estados. Santibáñez enfrentaba 15 años en prisión federal. Su familia había sido obligada a vender grandes porciones de sus tierras para pagar multas y restituciones. 20 familias que habían sido intimidadas a lo largo de los años recibieron compensación. No recuperaron tierras porque muchas habían cambiado de manos múltiples veces, pero al menos recibieron justicia financiera y validación de que sus historias familiares de despojo no habían sido solo paranoia. Patricia visitó para la inauguración oficial del museo. Se había convertido en un caso célebre en su campo, y ahora manejaba 6 casos similares de familias que habían encontrado evidencia de despojos históricos. No todos tendrían éxito, le había advertido a Joaquín, pero al menos ahora había un precedente. El gobernador va a venir la próxima semana, le contó Patricia mientras recorrían el museo. Quiere tomar fotografías con la placa conmemorativa. Típico político tomando crédito por algo que no hizo, pero al menos significa reconocimiento oficial. La placa de bronce estaba montada en la entrada principal del museo. Decía Centro Cultural Sebastián Orozco y Velázquez, en memoria de don Sebastián Orozco y las familias mexicanas despojadas durante el Porfiriato. Que su valentía al preservar la verdad inspire a futuras generaciones. Inaugurado el 15 de octubre de 2025. Adentro, los visitantes podían ver la cámara secreta exactamente como Joaquín la había encontrado, ahora protegida por vidrio y con iluminación profesional. Los documentos originales más importantes estaban en exhibición en vitrinas con clima controlado. Las fotografías de don Sebastián y su familia estaban ampliadas y montadas en las paredes, junto con explicaciones históricas del contexto de la época. Una sección especial estaba dedicada a contar las historias de otras familias despojadas, incluyendo a los Velarde y su lealtad de 5 generaciones. Don Esteban había donado su libreta antigua y fotografías de su bisabuelo para la exhibición. Pero la parte favorita de Joaquín era la sala final, donde habían recreado un salón típico de una hacienda del Porfiriato, con muebles de época y una proyección de video que mostraba cómo había sido la vida durante ese periodo. Familias enteras venían los fines de semana, y ver a los niños hacer preguntas inteligentes sobre la historia, sobre justicia, sobre cómo las acciones de una persona podían resonar a través de generaciones, hacía que todo el riesgo hubiera valido la pena. El sol comenzaba a ponerse, pintando los cerros de Zacatecas con esos tonos dorados y rojizos que Joaquín había llegado a amar profundamente. Trueno se despertó, bostezó, y puso su cabeza en el regazo de Joaquín buscando caricias. Joaquín acarició al perro con genuino afecto. Sin la insistencia inexplicable del animal, todo esto seguiría enterrado, olvidado, como si nunca hubiera existido. Don Esteban se levantó para irse, pero antes puso una mano en el hombro de Joaquín. Tu ancestro estaría orgulloso. No solo recuperaste la verdad, la compartiste. Eso es lo que lo hace importante. Esa noche, solo en el corredor, Joaquín pensó en don Sebastián Orozco y Velázquez, en el hombre de la fotografía con la barba cuidada y los ojos dignos. Pensó en cómo ese hombre había enfrentado la injusticia con valentía, cómo había arriesgado todo para preservar la verdad, con la esperanza de que algún día algún descendiente la encontraría y la usaría. 145 años, 5 generaciones. Un país transformado, revolucionado, modernizado, pero algunas cosas no cambiaban. La verdad seguía siendo verdad.
La justicia, aunque tardía, seguía siendo justicia, y la valentía de una persona para hacer lo correcto podía resonar a través del tiempo, tocando vidas que ni siquiera podían imaginar. Joaquín miró hacia el museo, sus luces brillando en la creciente oscuridad, y supo que finalmente la historia de su familia había sido contada correctamente. Los que habían sido silenciados habían encontrado su voz, los que habían sido despojados habían recuperado su dignidad. Y las futuras generaciones aprenderían que incluso contra los poderes más grandes, la verdad, cuando se preserva con cuidado y se defiende con valentía, puede prevalecer. Trueno ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo, y Joaquín rió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. El rancho estaba seguro, su futuro estaba asegurado, pero más importante que todo eso, había cumplido una promesa que ni siquiera sabía que había heredado. Había honrado el legado de su ancestral, y al hacerlo, había creado su propio legado para las generaciones que vendrían después de él. En la distancia, pudo escuchar el sonido de voces, el último grupo de turistas saliendo del museo, hablando animadamente sobre lo que habían aprendido. Sus palabras se perdían en el viento nocturno, pero su entusiasmo era claro. Otra familia, otra generación, aprendiendo sobre su historia, sobre justicia, sobre el poder de la verdad, para sobrevivir incluso 1,5 siglos de silencio. Y así, en un rancho renovado en las tierras secas de Zacatecas, bajo un cielo lleno de estrellas que habían visto tanto a don Sebastián como a Joaquín, la historia finalmente encontró su final correcto. No con venganza o amargura, sino con justicia, memoria y la esperanza de que las lecciones del pasado ayudarían a construir un futuro más justo para todos.